Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches, Ira, muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer hoy una indagación que, de acuerdo a lo que salió en otra indagación, me puse a investigar, a ver, a observar, y vamos a hacer una indagación sobre las, a ver, las verdaderos o las verdaderas familias dueñas del mundo, ¿sí? Entonces vamos a cerrar los ojos y les voy a contar una historia, como a mí me gusta. ¿Sí? Y ustedes van a ir conectando. Nos vamos a ir al país de Italia. En el año 476 después de Cristo. Nos vamos a ir cuando hay este concilio de Nicea. Y nos vamos a ir a observar qué sucede. Hay familias que retoman el orden y aparecen familias como la Morsini, Grimani, Cortini, eh, ciertas familias italianas que vienen de esta forma de los patricios romanos, que son 30 familias muy fuertes aparentemente, que sus orígenes vienen de los etruscos y de Persia, donde este concilio de Nicea, la importancia de ellos es, o la creencia de ellos es, que hay gente que nació para gobernar y gente que nació para obedecer. Ese es el principio con el que se formó el principio de Nicea y se formó la religión católica y el Vaticano. Ellos dieron unas bulas al Papa donde lo hacían eh, como el rey de Roma. Esas familias tienen la doble nacionalidad, romana y vaticana. Ellos, entre ellos, se pasaban el gobierno del Vaticano poniéndose entre ellos como papas. Y para lo que utilizaban la religión era para hacer rituales etruscos, persas, turcos. De ahí ellos mismos formaron a las congregaciones religiosas, formaron a los jesuitas, que los jesuitas formaron, un jesuita formó lo que son los Illuminati. Pero aquí lo que importa es esta nobleza negra veneciana, cómo a través de la infiltración de agentes secretos y de la usura fueron creando bancos, primero en Venecia, después se trasladaron a Holanda, Finlandia, después se trasladaron a Inglaterra. Ellos son los que han puesto los reyes. Tuvieron conflicto con los españoles y son los que mandaron y enviaron al aparente descubridor de América, Colón, para que los financiara la reina. Y entonces se encontraron en las Américas minas de oro,
petróleos, ellos financian las guerras de Inglaterra contra Francia, la Primera Guerra Mundial. Ellos financiaban los dos bandos de la guerra. Ellos toman y tienen los que dan más la cara, que son los Rothschild, Rockefeller, los Morgan, los Corneli, todas esas familias que están como más expuestas. De los otros no se sabe nada. Muchos están puestos en la guardia vaticana, ocultando sus personalidades. Muchos de sus descendientes todavía viven en sus palacios y Suiza es su fuerte. Por eso Suiza es intocable. El banco más importante del mundo es donde ellos guardan su dinero. Entonces, quiero que vayamos a ver lo que esta nobleza negra, que por ejemplo financiaban artistas, financiaban científicos, financiaban todo, tenían dominio y tienen dominio hasta hoy de lo que son los bancos. Ellos crearon el Banco de la Reserva Federal, el Banco Mundial. Ellos manejan el 100% del capital aparentemente del mundo. Ellos deciden en qué momento se acaban los reinados, los gobiernos y los países. Y quiero que conectemos ahí, en este tiempo. Vamos a ir a recorrer todo este tiempo y quiero que conectemos el día de hoy con alguno de estos dueños del mundo aparentemente no tan conocidos. Cristina, quiero que vayas a Suiza y busques ahí a alguien con quien podamos nosotros hablar y que nos digas cómo son la forma de relacionarse. Y Nico, quiero que vayas a esta parte de la Venecia, de estas familias, que este festival de las máscaras es la forma en cómo ellos empezaron a generar y a gestar rituales que hasta hoy día se llevan a cabo con esas mismas máscaras. Y vamos ahí. Respiren profundo. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. La primera sensación que tengo, Ira, es como la de ser atraído como hacia un tipo como de portal, pero de succión. Uh-huh. Es como si la energía que empieza a revelarse, Ira, muestra una enorme mesa en Uh-huh. donde cada uno de los que se sientan coloca como un tipo como de presentación y dentro de eso una copa en donde vierten un poco de su sangre. Uh-huh. Es como si así iniciara esta reunión. Cuando todos han colocado una gota de su sangre en esa copa, es cuando se abre el portal. Energéticamente, Ira, comienza a moverse mucha energía que los involucra a cada uno de ellos, como si estuvieran creando como un tipo de polimerización energética. Uh-huh. Y es en ese punto cuando empiezan como en una sola mente a distribuir distintos tipos de hechos o distintos tipos como de acciones a realizarse.
Ujú, observo que la mesa se distribuye en prioridades, Ira, ujú, y es el extremo derecho más al fondo, ujú. en donde se encuentra como aquel que está guiando esta dinámica. Ok. ¿Cuántos son los participantes de esta primera reunión y cómo es el ritual para abrir estos portales energéticos? Cristina. Bueno, veo un valle, bueno, con muchas pues, casas, no son muchas, pero son unas casas, cada una de las religiones, por ejemplo, que están los masones, entonces está el jefe de los masones, está el jefe de los judíos, está el jefe de los banqueros, y estos son los líderes de cada uno de esos movimientos, y todos son, cada uno de estos. Bueno, ¿me fui yo? No, yo sí te escucho, Ira. Sí, Cristina se fue. Se congeló, ¿verdad? Se congeló. Cristina, a ver, se congeló. Ok, Nico, Sí, cuen... Ira. Son 19 hombres en la primera reunión. Ajá, Aclaro esto porque son todos hombres. ajá. Em, pero como te mencionaba que están composicionados por prioridad, observo que en el transcurso de la reunión de estos 19 solo son 7 los que hablan. Los otros 12 miembros de la mesa se encuentran como registrando. Es como si cada uno de los 7 tuviera un acompañante que está haciendo todo tipo de registro de lo que está tomando anotación. Y hay otros 5, o sea, para completar los 19, son 5 que están distribuyendo las anotaciones y que las están haciendo fluir por alrededor de la mesa. Observo que el primer ritual, Ira, tiene que ver con la asociación de cada uno de ellos. Observo que el primer documento que transfieren es un documento en donde están escribiendo la consolidación de su familia, o sea, su nombre, declarando que forman parte de esta mesa. Al fondo de la hoja, Ira, se encuentran distintos símbolos que son rociados como por gotas de sangre de cada uno de los miembros para concluir como un tipo de contrato. Cuando el contrato llega al que está en el fondo superior, como al que está erigiendo la mesa, ese comienza a pasar la copa. Una vez que pasa la copa y todos colocan la sangre, como había dicho, es como si él, al tomarla, toma la adquisición de poder de cada uno de ellos y el portal se abre a su espalda. Ah, entonces él toma la copa con la sangre de todos los participantes. Al tomar en la sangre de todos los participantes, se abre el portal a su espalda. Es así Sí, entonces. Ok. ajá. ¿Qué símbolos son los que tienen en ese papel? O sea, ¿qué representan para cada familia? Cristina, te fuiste, ya regresaste. Cuéntame. Sí, algo raro pasó. Bueno, entonces veo estas casas que están comunicadas, ellos se comunican por por una comunicación satelital, ¿sí? Que es como una clase de internet, pero no es internet, son unas conexiones. Eh, Cada uno de estos líderes, no sé en dónde me quedé, pero cada uno de estos líderes trabajan en equipo. Realmente cada uno de esos líderes lo que veo es que ha creado su propia forma. Entonces están los masones, están los de los bancos, están, hay un tema también de los alimentos, están los Ujú, judíos, están los eh, católicos cristianos, ujú. y estos, bueno, hay varios. Ellos viven entre las montañas, pero es más, veo un gran valle eh, con montañitas y cada uno vive, eh, el dinero no existe. Es un tema más de que se provee lo que necesitan de alimentos, pero no es, no es el cash que nosotros conocemos. Es simplemente necesito esto y ahí está, ¿sí? Es, mm,
no es el sistema que nosotros manejamos, como O- mejor dicho. ok, entonces en este sistema que ellos manejan, observa esta forma, ellos son dueños aparentemente de todo lo que es esta parte occidental del Banco Económico Mundial, de todo lo que han puesto y quitado monarquías en Europa. Ahorita están muy pendientes de las situaciones de los bancos, de los bitcoins, de todo eso. Observa esto, ellos en su forma, en su estructura, cómo es la relación con las familias más poderosas, los Rothschild, los Rockefeller, todas estas familias, cómo son sus empleados, son sus socios, cómo los catalogan, cómo los ven ellos. Nico, ¿Me escuchas, Ira? sí, sí. Mira, es el pergamino junto con los símbolos, de alguna forma lo que provoca el sistema energético. Este pergamino, Ira, fue adquirido del último templo de Salomón. Es como si lo hubieran impregnado de distintas simbologías que involucran la construcción de un tipo de esfera angelical, pero también de un tipo de como de rangos demoníacos. Hacen una conjunción de estos símbolos y forman distintas conjunciones de simbologías de cada una como de las familias para mezclarlas dentro de la sangre. Pero haz de cuenta, Ira, que el papel, el pergamino como tal, es como si hubiera sido preparado por un tipo como de mago o sabio que hubiera dejado como este tipo de papeles como muestras de la conjunción energética. Los símbolos, Ira, son líneas, son círculos, pero que están relacionados con eso, con la simbología de ángeles y demonios. Ok, quiero que observes quién preparó ese papel y si fue hecho con ese fin o con qué fin fue hecho. Vamos atrás en el tiempo, vamos a ver dónde se prepararon esos papeles. Cristina. Bueno, la energía es muy densa. Ujú, Eh, Estas familias que nosotros conocemos son simplemente su cara. ujú, Ellos son los jefes. ujú. Las caras son empleados de estas familias, Ok, del equipo, mejor dicho. Eh, lo que veo es que, es que aquí como que siento una presión muy grande en el pecho, es una energía muy, muy fuerte. Eh, y los Rockefeller, todas estas familias sí manejan pues el dinero como tal, son los que de cierta forma eh, manejan la información. Ellos no solamente son la cara, sino que son informadores de lo que pasa y lo que no pasa. Ellos están conectados por es una hermandad ok. que no se puede romper, por supuesto. No hay, y dentro de ellos no existe la religión, ni bueno, ni malo, o sea, ni nada, es simplemente es una unidad absoluta. Ok. A ver, quiero que salgas de ahí y conecta. Busca otra forma de conectar. ¿Cuáles son los planes que estas familias ricas tienen ahora con esta estructura ahora que estamos manejando hoy día con este movimiento del dólar, con los BRICS, con estos de las criptomonedas? ¿Qué es lo que ellos están moviendo y esperando hacer para, para cumplir los objetivos de los aparentes dueños de la realidad vivida en esta parte del mundo, ¿no? En esta parte de occidental. Nico, no. Estoy a las puertas de un enorme templo. Ujú, Em, Hay un campo energético que registra que no soy bienvenido y la única forma que tengo para entrar es colocándome dentro del cuerpo de una mujer que lleva y trae como distintos tipos de alimentos y aceites que hacen llegar hasta un hombre que está hasta el fondo. Esta mujer
su cuerpo se siente extraño, como si alguna parte de su ADN también fuera de algún tipo de etéreo o tuviera dentro de ella algún tipo de parasitación que la divisa entre el cuerpo físico y el cuerpo energético. La mujer en sí se llama Itzta. Itzta camina junto conmigo, entramos ambos al campo energético del templo y puedo observar, Ira, es un lugar bastante tétrico en donde conviven distintos tipos de parásitos energéticos y humanos. Observo al final a un hombre que se encuentra casi en su estado esquelético, muy anciano, pero que sigue escribiendo y sigue traduciendo distintos tipos de textos. Él es el que está preparando los pergaminos, Ira, es Salomón. Salomón. Ok. Antes de pasar con Cristina, quiero que me permitas, bien cerradito, Nico, hablar con este Salomón que se Él, presenta ahí. ¿Qué? él me identifica como Itzta. No puede verme energéticamente, pero soy ella. Ok. em, Déjame hablar con él. Salomón, ¿Quién eres y por qué has tomado mi sirvienta? ¿por qué eres tan gruñón? No puedo confiar en nada de lo que llega aquí. ¿Por qué? No puedo confiar ni en mi sombra, ¿Por qué no puedes confiar? porque todo tiene que tener una ventaja, un aprovechamiento. Los seres con los que me he involucrado siempre están buscando un beneficio. Me obligan y presionan, me satisfacen y me castigan. Es, es un aparente dolor sin fin. Pero, Salomón, eres el gran brujo. Se En supone este que... momento no queda atisbos de lo que fui, en mi mm, mejor momento. ok, pero tú trabajaste con estos 72 demonios que construyeron los templos. ¿Qué pasó? Aquí están, son los que nos rodean. Mm. Y entonces, en esta forma, sigues trabajando para ellos. Creo que entiendes perfectamente lo que pasa, ¿no? Tú lo llamas interferencia. En este punto del tiempo en donde yo me encuentro, esto era más común de lo que te imaginas. Sí, yo Los los... tratos con entidades y comunicaciones con seres del bajo astral son comunes, pero ha sido demasiado, me mezclé con demasiados. Bueno, sí. Pero quiero que me cuentes qué, qué es lo que ese pergamino que estás preparando y para qué fin tiene. Este tipo de artilugios mágicos permiten a las personas que no tienen en contacto con la energía poder provocar distintos movimientos energéticos. Este pergamino que está impregnado con la sangre de los demonios permite hacer una conjunción, unificar distintas almas para un solo propósito. Es un Es, juramento. ese juramento, ¿a quién lo entregas tú? Tú lo haces, tú lo fabricas, pero ¿a quién lo entregas? ¿Y para qué? ¿Cuál es la condición de este pergamino hacia los que lo utilicen? Puedo percibir que mi momento está a punto de terminar. Todos estos artilugios mágicos que estoy creando serán depositados en una bóveda junto con mi cuerpo. Solo aquellos que hayan sido herederos de mi conciencia podrán utilizarlos, podrán obtenerlos al pasar mi muerte. Ok. Entonces, tus herederos son los únicos que saben dónde están tus libros, tus escritos, todo lo que tú guardaste. Sí, los herederos del gran Salomón. Y entonces esos herederos del gran Salomón son los que dominarán entonces en un futuro que es quizá mi tiempo presente. Aquellos que hereden mi conciencia, aquellos que hereden los poderes que yo estoy dejando en esta tierra, podrán manipularla, podrán formar parte de su autoridad. En este momento puedo percibir cómo las humanidades siguen creciendo. Puedo olerte, puedo oler la cantidad de personas que hay en tu mundo. Y sí, son ellos los que lo gobiernan. Ok. Pero bueno, ¿y tú ahora que hueles el mundo, no sientes que seguimos en la misma situación?
seguimos conectando quizá con los mismos seres. Esta comunicación con los seres es más natural de lo que te imaginas. Ujú. Supongo que rechazarla la única ocasión es más dolor. Quizás la humanidad pudiera convivir mejor con ellos si aceptan que existen, si aceptan que hay comunicación, si aceptan que puede haber intercambios. La vida humana está sobrevalorada. Nuestra existencia puede ser reciclada constantemente a través de las almas. Los procesos de reencarnación se han activado por todo el mundo. Las almas no salen, se quedan en el planeta y vuelven a reciclarse una a la otra. Si los humanos pudieran entender la limitante que es su mente cuando se apegan a su propia vida, sabrían hacer contratos, sabrían comunicarse con estos seres y beneficiarían sus existencias a través de las generaciones. Eso es lo que mis herederos están haciendo. Se heredan unos a los otros, conservan sus raíces fuertes, conservan sus conexiones a estos espíritus, y es así como vida tras vida, generación tras generación, pueden prolongar su poder. ¿Algo más? Deja a mi sirvienta en paz. Desconecta, Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien, pero me expulsaron del templo. Sí, está bien. O sea, aquí hay una cosa súper interesante que acaba de decir y quiero que lo verifiquemos. Fíjate lo que acaba de decir. El alma, nuestra alma, guarda la experiencia de las vidas, de las encarnaciones. Y lo que acaba de decir es algo clave para entender muchas cosas. Vives todas las vidas al mismo tiempo. Entonces, el alma tiene sus experiencias propias y la contaminación de todo lo que hay, que ella absorbe, que no le pertenece. Entonces, quiero que observes, esta contaminación del alma es lo que impide que podamos entrar a la conexión con nuestra verdadera esencia, y estas distorsiones o disociaciones del alma manipulan la forma de comprensión objetiva mental y generan algún tipo de bloqueo físico en los humanos. Mientras vas ahí, Cristina. Bueno, mira, es muy interesante porque está el dinero como billete. Uh-huh. Del billete saltamos a las tarjetas. Ok. De las tarjetas saltamos a las digitales, Uh-huh. Bitcoin y demás. Todo esto cada vez más control. En algún momento el billete va a dejar de existir, las tarjetas van a dejar de existir, el Bitcoin y demás va a dejar de existir y vamos a tener un chip. Uh-huh. Entonces todos estamos vamos a estar en un gran sistema de información donde estamos cada uno de los seres y tú, el chip veo en la mano, entonces tú con la mano simplemente agarras lo que quieres tener y sin moneda, sin absolutamente nada, casi que sin transacción, ¿sí? Veo que el dinero, la energía del dinero es, pues entre comillas, el diablo, ¿sí? El mal. Más que el mal es lo que nos divide de nosotros mismos. Entonces la energía del dinero es la gran manipulación de todo eso y las farmacéuticas, porque es el trabajo como comienzan a afectarnos a los cuerpos, a nosotros mismos, haciéndonos cada vez más necesitados, uno, del dinero y dos, entre comillas, la salud. Y cada vez nos están deteriorando más y más y cada vez necesitamos dependientes más de las drogas y de los médicos y de absolutamente todo este sistema. Entonces, dinero y farmacéutica, salud, ¿sí? Cada vez, claro, o sea, hay muchos sistemas de distracción, por supuesto, pero
la meta en este momento es que todos estén en ese gran sistema de, de información y meten virus de vez en cuando, como hoy en día los hackers, Ujú. pero son mini virus, pero realmente dejan a las personas sin plata, ¿sí? Ujú. Entonces, o como sin salud, o con cánceres, o con demases, para realmente debilitar y siempre estar en la necesidad, y quitan y ponen. Ese es el mecanismo para que el ser humano todo el tiempo esté en angustia, en necesidad, nunca hacia adentro. Ok, a ver, en esa parte de colocar ese chip que aparentemente será lo que nos llevará a obtener cosas, ¿cómo, cómo controlan el funcionamiento del chip? ¿Con qué se une ese chip en nuestro cuerpo para que funcione y sea detectable hacia el exterior? No sé si sea por una máquina, por algo que quieras comprar. ¿Cómo es esta parte de la adaptabilidad? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Haz de cuenta, Ira, que esto es lo que observo. Es como si hubiera un tipo como de mapa energético en donde puedo observar las conexiones que ha habido, por ejemplo, entre las humanidades y observo como la mía, ¿no? Ujú. Entonces, observo, Ira, como yo en este momento me encuentro acostado en un sillón, pero también estoy observando todas las existencias que se están dinamizando al mismo tiempo que Ujú. tienen que ver con mi energía. Ujú. Puedo observar que en cada una de ellas hay distintas experiencias que alimentan como un centro energético principal. Ujú. Es ese centro energético lo que se parasita o lo que puede ser utilizado como tipo de intercambio o moneda energética para poder convivir con distintos tipos de energías. Ujú. Haz de cuenta, Ira, que lo que yo observo es que, por ejemplo, mi existencia, cada que cambia de cuerpo, va asimilando desde la parte emocional y sensativa las cuestiones que voy a llevar o transportar entre una existencia a la otra. Ujú. En mi caso específico y a través de mi inconsciencia, no había podido lograr llevar una transferencia que pudiera llevarme como a objetivos claros en esta existencia. Digámoslo así, nací en la ignorancia. Ujú. Lo que me diferencia, por ejemplo, con estas familias que han heredado al mundo es que ellos, Ira, son conscientes a nivel físico de las interferencias que manejan. Las heredan no solo energéticamente, sino también a través de escritos, memorias, objetos que son entregados de padre a hijo y que en profundas como cofradías o pláticas son aceptadas y focalizadas para que estas esencias o parasitaciones puedan habitar dentro de su fragmento energético, o sea, su tubo que alimenta todo. Ujú. Puedo observar, Ira, que también estas energías que están combinadas con ese tipo de familias, cada 3 o 4 generaciones se manifiestan en la fisicalidad. Al hacerlo, al manifestarse en un miembro sanguíneo de esos clanes, lo que hace es reforzar el compromiso que existe entre la sangre de esas familias y la situación energética de esos seres. Por ejemplo, en mi caso, mis interferencias cuando nací no habían sido heredadas de la misma forma, sino que habían sido creadas a través de la inconsciencia. La Ujú. mayoría de nosotros en este momento actual no entendemos lo que es una interferencia a nivel consciente y si hacemos compromisos lo hacemos creyendo que estamos haciendo otra acción. Por eso es que incluso se ven difuminadas. Pero estas familias no, Ira. Estas familias son completamente conscientes de con quién hacen estos tipos de contratos. Los conocen por nombre, por energía y sensación. Y es así como pueden conservar rasgos de sus otras existencias porque es benéfico para estas entidades que ellos puedan hacerlo, que ellos sigan siendo campos fértiles para su reproducción energética. Claro, entonces es por eso que genéticamente estas 30 familias ahora, ahora, el día de hoy, son 300. ¿Por qué? Porque estas 30 familias se relacionan entre sí y van generando, o sea, no se mezclan con otra gente. O sea, son estas 30 familias que se casan entre ellas mismas, que tienen el poder entre ellas mismas y que tienen muchos trabajadores a su servicio. Entonces, Sí, dime. incluso Ira, aun cuando de una forma perspectiva por nosotros hacia ellos los pudiéramos observar completamente intervenidos, sus intervenciones no son iguales como por ejemplo como la gente que viene a sesión, que Ujú. busca liberarse. Ellos, a pesar de entender
que algunos miembros de su familia tienen que ser sacrificados, Ujú. asimilan esos compromisos y permiten que cuerpos enteros de sus clanes sean destruidos o consumidos, incluso sacrificados, para seguir perpetuando ese tipo de conexiones. Perfecto. Quedó súper claro. Ahora, fíjate, en estos concilios donde ellos hacen y donde ellos gestionan los bancos, los intereses, los gobiernos, los bancos mundiales, los intercambios de monedas, cuando se imprimen monedas, ellos manejan esa parte del mundo y otras más, pero vamos a hablar de esta parte del mundo. Cuando se abre este portal, ¿qué es lo que ellos van gestionando? Porque ese plan ha durado muchísimo tiempo. Cuando ellos sintieron que podían perder el poder fue cuando se descubrió las Américas. Y entonces empezaron ellos a urdir la forma de cómo manipular ciertas estructuras, ciertas formas, y si te fijas, todas las revoluciones, todos los golpes de Estado, en todas las Américas han sido originados por, por gobiernos o por familias, como por ejemplo George Soros, los Rockefeller, todos estos que financian todas estas situaciones. Observa qué es lo que ellos están buscando en esta estructura que van organizando desde ese momento. Cristina. Bueno, em, van a empezar con unos chips que se ponen en los dedos, pero de los chips van a... y estos chips están conectados al sistema nervioso central. De los chips comienzan a saltar que ya hoy en día con las huellas y el registro facial. Y entonces veo que todos estos sistemas están conectados al sistema nervioso central y a diferentes partes del cerebro donde mandan información sobre lo que uno quiere, ¿sí? Lo que uno necesita, y además de toda la información, bueno, primero para tener toda la información de todos nosotros, de lo que consumimos, para mandarnos información sobre lo que debemos consumir, la información sobre nuestros cuerpos, entonces llega uno a la clínica y con el rastro de la cara facial, entonces ya se sabe qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno tiene, pero realmente estas conexiones comienzan a cambiar y a modificar toda la química del cuerpo. También veo que van a comenzar a hacer injertos. Entonces, por ejemplo, injertos de venas, injertos de ojos, injertos para cada vez ser más robots. Entonces ya comienzan a ver seres humanos que comienzan a tener partes robóticas, ¿sí? Veo mucho la parte de las venas, órganos, y también veo que va a haber un momento donde nosotros vamos a tener que conectarnos. Bueno, hoy en día ya veo que existe, que son unas máquinas donde están suspendidas las personas en agua para rejuvenecer y para generar cosas positivas en el cuerpo, pero realmente es como una conexión, como si fuera como la conexión a la Matrix, y que nosotros vamos a tener que conectarnos, y esa conexión es lo que nos hace cada vez menos humanos. También veo unos chips que se ponen en las orejas, y esos chips como los inalámbricos, los Uh-huh. audífonos inalámbricos, y por medio de esos inalámbricos nos van a mandar todo el tiempo ondas sobre todo lo que tenemos que hacer, y mensajes subliminales. Pues para nosotros va a ser tecnología de punta, pero realmente es todo control y cada vez volvernos más robots. A ver, en esa parte de volvernos más robots o más mecánicos, hay una parte interesante. En esa lucha por la inteligencia artificial hace unos días, eh, China, Oriente, sacó
dos inteligencias artificiales. Dos. Una que les vino a tumbar el negocio a ChatGPT y a Nvidia y todo eso. Pero salió otra después que también genera también otra como, como esta de Chip Deep. Salió otra que se llama Alibaba. Y están innovando y parece que Oriente está moviendo sus, sus energías, sus formas como que un poco más rápido. ¿Cómo ves esta forma de guerra? Es una guerra tecnológica. ¿Y cómo ves la forma en que estas familias sustentan a unos o a otros, o nada más están ellos en esta parte de Occidente y en Oriente ves otra cosa, o cómo es que tú lo percibes, Nico? Haz de cuenta, Ira, ¿me escuchas? Sí. Haz de cuenta, Ira, que todo va a tener sentido a partir de este momento si podemos salir de la conciencia que tenemos de la historia programada de lo que ha sucedido en el mundo, Ira. Ajá. ¿Por qué? Porque dos de los que están sentados en esta mesa son miembros de la realeza de distintas culturas que se encuentran en América, Ira. Aquí en este concilio hay un representante de cada rincón de todos los continentes del planeta que ya existían hasta ese momento, o sea, igual que en la actualidad. Ok. La historia es muy diferente, Ira, porque es a partir de aquí, a partir de este concilio, en donde ellos determinan cómo lo quieren promover. Cuando estos dos miembros de la mesa se retiran y regresan a las Américas, empiezan a promover distintas creencias que empiezan a desconfigurar la cosmogonía que mantenían nuestras culturas ancestrales. Es como si ellos heredaran estas parasitaciones, y es cuando empiezan los cultos hacia los distintos seres que están más relacionados con la muerte y el fanatismo que evoca que las personas empiecen a tener tendencias autodestructivas. Lo que observo, Ira, es que, tal y como lo menciona Cristina, es a partir de aquí que ellos empiezan a promover distintos tipos como de comunicaciones, no como el Internet actual, pero sí como comunicaciones parasitarias energéticas que consolidan una sola energía en movimiento. Lo que el primer propósito que pasó después de esta junta fue la desestabilización de la fe mundial. A partir de desestabilizar la conjunción o la unión que tenía el humano con la divinidad, es como ellos empiezan a crear distintos tipos de factores religiosos que determinan o limitan las conexiones entre humanos. Es como si ellos hubieran querido provocar una segunda torre de Babel, una en que dividiera todas las conciencias nuevamente del planeta, pero con el enfoque de la autodestrucción. Ellos, Ira, en su concepción de la mente parasitada, entienden al mundo solo como una herramienta, porque es justamente así, porque ellos no tienen valor de sus propias vidas, no entienden la destrucción humana como la pérdida de algo importante, no entienden la muerte de los cuerpos como la pérdida de algo de valor. Ellos observan que la destrucción lo único que puede provocar es que la disolución humana otorgue ante ellos el poder de la manipulación y el control. Es como si intentaran que el humano se diera todo su poder para poder aceptar al fin que solo ellos, los elegidos, pueden controlar al mundo. Ok. Entonces, fíjate qué interesante, o sea, en esa forma, entonces van cambiando desde ese portal, y quiero que veamos hasta el día de hoy cuántos concilios o cuántas manipulaciones ha habido a lo largo de la historia con estas reuniones de estos seres, de estas personas y de estos portales, porque entonces, diciendo lo que, escuchándote, lo que vemos es que la manipulación de la misma historia, de la percepción de la vida humana, es manipulada por estos seres. Quiero que observes cuántos cambios ha habido, cómo los han manejado y qué es lo que sucede. Cristina. Yo no, a ver, veo que este tema de estas inteligencias artificiales vienen de ellos también. Lo que se genera aquí en Asia es realmente
competencia, como en todo, Ujú. que es lo que también nos distrae de nosotros mismos, y es esta como competencia y de estar más desarrollados cada vez más. Veo que el tema de la inteligencia artificial en el futuro se va a integrar con el cerebro como estos injertos digitales, mecánicos, ¿sí? No mecánicos, bueno, robóticos, le voy a poner la palabra, pues ya nosotros vamos a tener un injerto de, por ejemplo, ChatGPT, por ejemplo, en donde tú ya vas a saber la información de algo, o vas a describir un texto, vas a traducir un texto, ¿no? Entonces son injertos en el cerebro, eh, donde tú ya vas a tener la información ahí, ¿sí? Y por supuesto esto va cada vez debilitando más el cerebro orgánico, y claro, se va a comenzar a reemplazar. Al principio van a ser muy andrógenos, eh, pero claro, siempre con esta situación de embellecimiento, y por eso es que venden tanto el tema de la belleza exterior, de la piel, que es como la gran máscara de todo lo que está sucediendo por dentro, que es esta transformación de ser humano a robot. Pero respondiendo a tu pregunta, son competencias, y lo de Asia hace parte de estas familias, este equipo. Ok, entonces, en esas competencias, si tienen a este nuevo presidente de lo que se supone que es la potencia más grande del mundo, ¿por qué ponerle esa competencia? ¿Qué es lo que en realidad están buscando? La decadencia de esta potencia, trasladar el poder hacia dónde o hacia qué, o qué es lo que están buscando. Nico. Sí, Ira, ¿me escuchas? Sí. Este primer concilio se podría decir que es el primer cambio consciente de la realidad humana. Ujú. Al terminar esta primera reunión, Ira, lo que observo es que todas las filosofías del mundo son manipuladas, y a partir de ahí todos los orígenes de las existencias humanas se malinterpretan. Es como si Ok. hubieran querido crear en primera instancia una desidentificación con nuestras propias historias. Una segunda, Ira, es la que observo que sucede em, en un periodo que interfiere 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que termina justo al terminar la Segunda Guerra Mundial. Haz de cuenta, Ira, que la humanidad, después de esa primera desidentificación, había logrado de alguna forma coincidir en distintos medios después de la Edad Media, eh, filosofías antiguas que podían permitir la identificación con nuestras propias fuerzas. Es ahí donde surgen civilizaciones humanas importantes que empiezan a manipular la energía desde otro medio, y que no se basaban ante las leyes y ante la historia que estos humanos querían contarnos. Puedo observar civilizaciones como los tártaros, también como los atlantes y también como los aztecas, que eran civilizaciones de humanidades muy conscientes en distintas distribuciones. Y es que, Ira, lo que comprendemos, por ejemplo, como parte de la Edad Media, lo comprendemos, por ejemplo, como parte de la conquista española en América y todo eso, forma parte de un solo sentido energético, un mismo tiempo y espacio. En Exacto. realidad, tenemos los años completamente confundidos, Ira, porque todo está pasando al mismo tiempo. Y es aquí, Ira, donde observo, ojo, no quiero decir que lo que observo tenga que tomarlo la gente como literal, pero lo que buscaban los nazis en sí era como un tipo de guerra civil, de destrucción de estos tipos de manipuladores, y encontraban estas raíces en los judíos. Por eso es que se enfocaron en esa raza, porque sabían que al eliminarlos, eliminarían a aquellos que intentan controlar el mundo. No estoy justificando las acciones de No. nadie, Ira, pero puedo entender que en realidad la historia ha sido manipulada de formas demasiado violentas y de formas demasiado amplias como para poder entender en realidad cómo se han suscitado los hechos. Pero, Ira, es ahí en donde se da un punto segundo. Y aunque no lo creas, Ira, es a partir de la pandemia que vivimos hace unos años que vuelve a haber otro tipo de manipulación. Porque muchos humanos, a través de lo que recibieron en sus cuerpos para supuestamente no enfermarse,
fueron depositados en ellos distintos rasgos de su historia y filosofías. Es como si a partir de este momento se inicia un nuevo reinicio que se estará reprogramando en los próximos, por ejemplo, 10 a 15 años, en donde las mentalidades humanas volverán a coincidir el tiempo desde otra perspectiva y, por ejemplo, entenderemos los 1900 como algo que sucedió hace miles de años. Oh, ok. Entonces esta distorsión del tiempo, el abrir esas líneas de tiempo a través de la energía humana va manipulando la propia historia. Entonces es como decir, los egipcios, los incas, los mayas, los sioux estaban todos al mismo tiempo, existían todos al mismo tiempo y se comunicaban en sus realidades. Entonces, esta manipulación de la antigüedad de unas cosas borradas, la memoria de la historia de otras, hace que entonces nos volvamos títeres de sus propias historias. ¿Es así? Claro, porque en realidad no comprendemos cómo han sucedido las cosas y al final terminamos aceptando las narraciones que ellos desean que nosotros aceptemos. Y esas narraciones, Ira, borran demasiada parte de la historia humana. En realidad, ha habido distintos ciclos y grupos humanos que han identificado estos reinicios, que han intentado poner un fin a ello, pero son aquellos que nos plantean como los enemigos a la humanidad. Y es por eso que nuestra disociación entre el bien y el mal y el tiempo hace que no podamos crear una realidad concreta. Ok, entonces, esto que salió de esta nobleza negra que se llama, que está insertada ahí en la cuestión religiosa, que creemos que es más espiritual cuando vemos que es completamente económica, quiero que vayas a este momento presente y quiero que observes lo que está pasando ahora, en esta parte que estamos viendo ahora de esta nueva forma de comunicación humana con la propia realidad. ¿Qué es lo que está pasando con los países, con los movimientos económicos? ¿Qué es lo que está pasando con los movimientos de la gente, con todas estas partes de la migración, del racismo que se ha vuelto a activar? Toda esta nueva forma o esta nueva estructura, tanto de pensamiento como aparentemente de actitudes. Cristina. Bueno, em, este plano eh, donde existe el tiempo, donde existe el bien, el mal, el límite, mm, es configurado de tal manera para que este equipo, ¿sí? Esta gran élite, permanezca siempre ahí, y es un gran juego, es un gran juego de manipulación, pero también veo que esas líneas de tiempo que se cruzan y ese bien y ese mal, también a la vez es algo que es bueno para nosotros en el sentido de que entre más nos reconozcamos, entre más estemos en esa unidad con nosotros mismos, hay un crecimiento. Lo que no, lo que me cuesta ver es para qué, ¿sí? Crecimiento para qué. Entonces, porque es que veo que tal vez el chip que tengo yo puesto en este momento no me lo permite ver, o estoy tratando de verlo porque es la realidad, justamente la piel, el límite, eh, es el para qué, realmente es el para qué, ¿sí? ¿Para qué evolución? ¿Para qué evolución? Y ahí estoy, mira. Ok, entonces para poder acceder a para qué necesitamos evolucionar, vamos a salir de ahí y entonces vamos a entrar a la forma en que todos estos pensamientos del campo morfogenético de la Tierra, observas la misma evolución de la Tierra y observas si la Tierra se transforma y si se transforma, para qué se transforma y de ahí que te lleve a esta parte de para qué necesita transformarse el humano. Nico.
¿Me escuchas? Ahora sí. Es como si energéticamente ir a lo que está intentando este grupo de personas hacer en este momento es como un clímax de explosión energética. Es a partir de la manipulación, la distorsión de la mente y como la repetición de sistemas aprendidos. Ujú, O sea, la humanidad ya ha atravesado por estos momentos que tú mencionas como de racismo, de hoy, en ujú, muchos periodos de nuestra existencia. ujú, Pero es a partir de entender que a través de la presión no hemos aprendido nada, que se busca un delirio mundial o colectivo para entender o para más bien no entender nuestra propia evolución. mm, Es como si intentaran que llegáramos a un tipo como de locura que energéticamente atraería algún tipo de cataclismo que haría que nuestra conciencia o la conciencia de aquellos que sobrevivan vuelvan a malinterpretar toda la historia, entendiendo, por ejemplo, a pesar de que pueda pasar 1 o 2 días, que lo que pasó hace ese tiempo sería lo que había sucedido siglos o miles de años antes, haciendo, por ejemplo, ver, a lo mejor irá, solo por decir, que la creencia que tenemos de que, como decías tú, culturas antiguas como los egipcios pasaron hace más de miles de años, con una probabilidad de que hayan pasado hace no más de 150 años, por ejemplo. ujú, Porque estas disociación cataclísmicas lo que hacen es que aquellos que quedan obedezcan o adquieran la manipulación directa de aquellos que sí conservan la conciencia para volver a crear humanidades dependientes, por ejemplo, de la creencia de que necesitan miles y miles de años para una evolución concreta. ujú. Ok, entonces esas familias que vienen, y fíjate aquí lo interesante que es que vienen de esa parte la nobleza negra tiene un símbolo que es el león, que tiene mucho simbolismo desde Egipto, pero también lo traen en esa parte de los persas, ¿no? Que traían este león alado y que estas familias venecianas y que en muchas formas del Vaticano aparece este león que lo manejaban los etruscos, los turcos, los persas, los egipcios. Entonces, en esa parte me concuerda un poco lo que dices, pero también entonces, ¿qué es lo que ellos con esta forma de manipulación desean lograr? ¿De dónde son sus reales orígenes? ¿Y por qué esta ambición? ¿Por qué esta forma de dominar? ¿Por qué crear el dinero si ya son dueños quizá de las voluntades? Mientras vamos ahí, Cristina. Bueno, mira, la imagen que veo es como nosotros, la mente está conectada. A ver, voy a ir a lo más desconectado a lo más conectado, Ujú, o sea, desconectado de sí mismo. Es como un mecanismo cuando tú, por ejemplo, te levantas, vas al baño, te cepillas los dientes, todo eso es mecánico. ujú, No, sí, es completamente mecánico y simplemente hay un observador que son los ojos, ¿sí? Realmente que la existencia realmente es la imagen, porque realmente el movimiento está programado. Y eso cada vez, entre menos conectado a eso o menos o más conectado a sí mismo, cada vez se diluye más. Entonces, entre tú más estés conectado a ese gran chip o a esa gran realidad, tú estás cada vez más mecánica y entre menos se diluye, no existes o no existes acá, se diluye completamente. Entonces, el para qué evolución, para qué cuando me voy hacia el planeta, o sea, me salgo al planeta, realmente es para que esto siga existiendo, que es como es un programa donde que lo manejan estos, y para qué no hay para qué, realmente tú te diluyes cuando ya, cuando te desconectas de eso.
O sea, es que en realidad somos como si fuéramos nosotros eh, parte de esta inteligencia artificial que están queriendo conectar ahora y entonces somos la forma, eh, los comandos que van haciendo rígidos nuestros movimientos como esta parte de no fluir. Y entonces al fluir desapareces de esta realidad, entonces es como si te transportas. En esta multidimensionalidad que manejamos, es como si salieras de esta realidad y te vas a otra. Simplemente dejas de estar aquí. ¿Sí? Exactamente, Ok, exactamente. ok, muy bien. Nico. Mira, lo que yo observo es que em, el sentido de su obsesión con el poder, por ejemplo, específicamente de estos que tú mencionas, Ira, Ajá. tiene que ver justo con esta concepción de nuestras eras. Al final, Ira, sí tenemos que entender que de alguna forma nuestra existencia humana se derivó de distintos experimentos que fueron relacionándose con las conciencias y los cuerpos. Ujú, La raza negra, entendida así, no solo por su color de piel, porque no todos son negros como tal, ujú. sino más bien ese tipo de creación humana, la que representa a el león, habla de una experimentación humana que tenía que ver con el control absoluto de la tierra. Es como si a esa humanidad le hubieran dado el encargo de gobernar o identificar los puntos de gobierno que podían ser adquiridos dentro de las humanidades. Es como si a esa característica humana en específico se le hubiera otorgado la tarea de entender lo que es el poder, la conciencia autoritaria y la manipulación como parte de su propia concreción humana, Ira, porque era como si su primer objetivo era entender los constructos de la Tierra para utilizarlas dentro de su manipulación. La cuestión, Ira, con ellos específicamente es que otras humanidades habían sido erradicadas por completo. Esa humanidad en específico dejó variaciones y herencias que fueron mezcladas con las nuevas humanidades y a partir de que se entienden en esencia como una humanidad previa, quieren recuperar el control que alguna vez tuvieron, entendiendo a la humanidad actual como usurpadores de su planeta o usurpadores de su realidad. Qué fuerte. Ok. Bueno, vamos a hacer de esto una segunda parte, pero vamos a desconectar ahorita porque la energía ha estado pesadita. Entonces vamos a desconectar de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente. Respiran y regresan. ¿Cómo se sienten? Bien, Bien, Ira. ¿cansados? Sí, cansados. Sí, estuvo pesada, ¿no? Sí, Sí. pero muy, muy sorprendente, muy interesante, Sí. muchísimo. ¿Se imaginaban que esto iba a salir? No, No. Bueno, vamos, gracias chicos por este trabajo. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. No se olviden entrar a nuestra página www.iracemahipnosis.com. Ahí pueden entrar a ver todos nuestros productos, pueden pedir sesiones o pueden entrar a un curso, pueden escribirnos a info@iracemahipnosis.com o al más 52 479 204 49 73. Ahí pueden también en la página web entrar a nuestras redes sociales para seguirnos y ya pronto en nuestras redes sociales, ahí en pronto en la página web se transmitirá también el programa de radio de los viernes. Entonces ahí vamos a estar teniendo y juntando todo para que ustedes sea más fácil que consigan la información. Gracias y cortamos la grabación. Bye. Bye.